Buenas. Con este video quiero aclarar un par de dudas que surgen en Física 2, precisamente porque me surgieron a mí también, de cómo se calcula el trabajo. ¿Está bien? El trabajo realizado por una carga o el trabajo realizado por el agente externo. Porque siempre aparece la confusión de si se usa Q por delta V o menos Q por delta V. ¿Está bien? Así que vamos a deducir, en primer lugar, cómo se llega a estas fórmulas. Y con eso creo que queda bastante claro. Tipo, van a poder recordar este ejemplo siempre o deducirlo desde cero. En 2 minutos se puede. Bueno, partamos de la base. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos conocer que la fuerza sentida por una carga, si está inmersa en un campo eléctrico, es Q por E. Eso es Coulomb. Y también necesitamos saber que el gradiente de la tensión, o el potencial, como quieran decirle, es menos E. ¿Está bien? Ahora, de análisis 2 recordarán algo que es que si yo puedo escribir una función, un campo vectorial mejor dicho, como el gradiente de algo, el gradiente de phi, lo solía llamar yo en análisis 2, entonces eso implica, bajo otras suposiciones, de que la fuerza es conservativa, el campo es conservativo y por lo tanto admite una función potencial. ¿Qué cuál es? Esta, precisamente. Así que yo puedo decir que eh, esto es función potencial de menos el campo eléctrico, ¿eh? Porque esto ya es su propio campo vectorial. ¿Cómo me ayuda en eso? De la misma forma que me ayuda en análisis 2. Si se cumplía que era conservativo, que era esto y un par de suposiciones más, entonces yo podía decir que la integral desde A hasta B, circulación desde A hasta B de f, era phi en B menos phi en A. ¿Está bien? Así que, gracias a esto, yo voy a poder decir que la circulación de A hasta B de menos C es tensión en B menos tensión en A. ¿Está bien? Bueno, esto es básicamente la fórmula que ustedes tienen para calcular la tensión entre dos puntos. ¿Está bien? Generalmente se pone este como una referencia que está en el infinito o en el cero, dependiendo del enunciado, o en algún lugar más random si están hablando de un cilindro, por ejemplo. Pero generalmente este es el que vale cero. Pero ni siquiera es necesario eso, ¿no? Esto es la tensión entre dos puntos. Fíjense, algo que pueden hacer para estar seguro que lo hicieron bien es esta relación. Si van a punto de coordenadas, que está en el campus de Física 2, y buscan el jacobiano en los tres respectivos sistemas, cartesiano, jacobiano, cualquiera, el gradiente en los tres respectivos sistemas, en cartesiana ya lo saben, en cilíndricas y en esféricas, entonces van a ver que, suponiendo que sea constante, eh, mejor dicho, constante no, que no sea dependiente de los otros ángulos, el campo eléctrico, entonces van a ver que es lo mismo que derivar. Ser gradiente es lo mismo que derivar componente, eh, en la componente que les compete. Si estamos hablando de un cilindro, va a ser la radial. Si estamos hablando de una esfera, también va a ser la radial, pero esférica. ¿Está bien? ¿Por qué me ayuda esto? Porque si yo pienso esto directamente como la derivada, en determinada dirección, me va a terminar dando esto. Entonces, la tensión, la variación de la tensión, es contraria a donde va el campo eléctrico. Ya se lo habrá mencionado. Si yo tengo un campo eléctrico para determinado lado, entonces la tensión decrece en ese sentido. Tengan en cuenta que del campo eléctrico, si aumenta o disminuye su módulo, no me interesa. Lo único que me interesa es ver para dónde va. Y con eso es suficiente. ¿Está bien? Bueno, datito. Entonces, tenemos esto.
¿Cómo calculamos el trabajo con eso? Pues volvamos a física 1. ¿Cómo se calculaba el trabajo en física 1? El trabajo de una fuerza entre A y B va a ser la circulación desde A hasta B de esa fuerza. ¿Está bien? Pero dijimos que la fuerza es Q por E. Que yo puedo escribir esto. Q por E. Puedo sacar la Q afuera y me queda esto. ¿Está bien? Ten en cuenta que este es el trabajo desde A hasta B, para ir de A hasta B. Ahora, esto es sospechosamente parecido a esto. ¿Está bien? Así que para que sea igual, le voy a enchufar un menos acá y un menos adelante. Así que esto me queda BB menos BA, que es precisamente lo que se suele escribir delta B. Así que este trabajo, para ir de A hasta B, va a ser menos Q por delta B. ¿Está bien? Que sería, recordemos, BB menos BA. Ahora, ¿este es el interno o el externo? Pues pensemos. Esta es la fuerza que siente o sea, es la fuerza de la propia carga. ¿Está bien? No es de un agente externo. El trabajo de los agentes externos aparece cuando nosotros queremos hacer lo que se dice un movimiento cuasiestático. Movimiento cuasiestático se mueve demasiado lento, que está casi en equilibrio instantáneamente. Pero ¿qué pasa? Para tener un movimiento cuasiestático, en primer lugar tengo que tener aceleración cero. Eso como mínimo. ¿Está bien? Así que, si yo tengo, supongamos un campo eléctrico así. ¿Está bien? El caso más pavote. Y yo tengo una carga positiva. Las cargas positivas se mueven a favor del campo eléctrico. ¿Está bien? Así que esto, ya a ojo, recordando física 1, tiene que hacer trabajo positivo. ¿Hace trabajo positivo? Pues sí. Porque si el campo eléctrico es para allá, se me queda así. Tensión final menos tensión inicial me da netamente negativo. Con este menos se me termina yendo y esta carga es positiva, así que me queda positivo. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero que esto se mueva cuasiestáticamente, pues Newton me decía que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Si yo quiero aceleración cero, necesito que esta fuerza sea cancelada por otra. Esa es la fuerza del agente externo. ¿Está bien? Yo tengo que en este caso, no sé, poner la mano y evitar que acelere, básicamente. Así que esta fuerza, que va a ser la fuerza del agente externo o la fuerza externa, va a tener un trabajo que va a ser igual y contrario. Por lo tanto, esto es el trabajo interno y Q por delta B va a ser el trabajo externo. ¿Está bien? Si les agarra dudas sobre cuál es positivo y cuál es negativo, lo único que hacen es piensan en este ejemplo, no hace falta hacer todo el desarrollo que hice antes, simplemente piensan en este ejemplo y lo razonan. Ya saben que un protón tiene que ir a favor del campo eléctrico y ya saben que el potencial o la tensión, o como quieren llamarlo, disminuye en el sentido del campo eléctrico. ¿Está bien? Bueno, espero que haya sido de ayuda. Chau.